Damos inicio a la sección 1.2 sobre integración por partes. La técnica de integración por partes representa la más utilizada en la mayoría de las materias y las carreras universitarias. ¿Okay? Vamos en un principio a ver cómo se deduce la técnica de integración por partes. En este caso, y para mayor practicidad, vamos a tomar un par de funciones que dependan de x continuas en un intervalo y, pero las vamos a llamar u y b. Además, de matemáticas anteriores sabemos que la derivada del producto representa la derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Lo vamos a expresar de esta forma de manera intencional. Además, vamos a despejar este término de tal forma que si yo este término lo despejo es porque este segundo que está positivo pasaría al otro miembro restando. ¿Ok? De tal forma que estamos trabajando con esta ecuación. Como nos interesa calcular la antiderivada, vamos a aplicar antiderivada en ambos lados. Si yo aplico antiderivada al miembro izquierdo y al miembro derecho, la antiderivada de la derivada son operaciones inversas, por lo tanto ellas se anulan mutuamente. Eso significa que este primer término se convierte en el producto de las dos funciones u y b. ¿Ok? Esta última representa la técnica en sí, la técnica de derivación. ¿En qué se va a basar? La técnica de integración por partes involucra expresiones que tengan más de una función. Hasta este momento nosotros hemos aprendido, hablando en el contexto general, 5 tipos de funciones. Las funciones inversas, las funciones logarítmicas, las algebraicas, las trigonométricas y las exponenciales. Entonces, y hemos estudiado las integrales por separado de cada una de ellas. Ahora vamos a combinarlas. Para eso se utiliza la técnica de integración. Por ejemplo, fíjense que en este caso estamos teniendo x por exponencial de x. Aquí estamos en presencia de dos tipos de funciones. X es un polinomio, o sea que representa una expresión algebraica. ¿Quiénes son las expresiones algebraicas? Los polinomios, las raíces, los cocientes que involucren a la variable x. ¿Ok? En cambio, acá tenemos un exponencial. ¿Qué es lo que ocurre? Que si este es nuestro ejercicio, nosotros debemos seleccionar quién va a ser u y quién va a ser b. En este caso, nosotros vamos a considerar como u x. Y fíjense, si nosotros recordamos la fórmula me dice, la integral de u por diferencial de b será u por b menos la integral de b por diferencial de u. Entonces, en sí el ejercicio se basa en que nosotros hagamos una escogencia de quién va a ser u y quién va a ser diferencial de b. En este sentido, estamos escogiendo así intuitivamente que u sea x y que diferencial de b sea el resto. Es decir, que diferencial de b lo constituye exponencial de x diferencial de x. ¿Lo ven? Entonces, a partir de u, yo debo construirme diferencial de u. Y a partir del diferencial de b, debo construirme AB para poder aplicar la fórmula anterior. En este caso, ¿qué tenemos? Si derivamos, o sea, si u es x, lo que hacemos en todos los cambios de variable. Si u es x, el diferencial de u será la derivada de x, ¿verdad? De la función, en este caso x, que es 1 por diferencial de x. ¿Y b qué sería? Si yo calculo la antiderivada acá y la antiderivada acá, la antiderivada de la izquierda se me convierte en b. Y la antiderivada de la derecha sería la antiderivada del exponencial de x diferencial de x. Que ya esta la hemos visto, que retorna a la misma exponencial de x. ¿Por qué esto? Porque sabemos que la exponencial de x tiene como derivada ella misma. Entonces fíjense que ya hasta este momento tenemos todos los elementos que necesitamos para calcular la integral. ¿Por qué? Porque si decíamos que era u y este era diferencial de b, ¿qué me dice la fórmula? Que ella va a ser u por b, o sea, x por exponencial de x, menos la integral de b, que es exponencial de x, por el diferencial de u. Y el diferencial de u es diferencial de x.
Entonces fíjense que la integración por partes busca que una integral que sea imposible de resolver por los métodos que tenemos hasta ahora se convierta en un resultado parcial menos una integral que sea más sencilla que la que me plantearon. Y esta es más sencilla, porque fíjense que esta que está acá es esta misma, ¿verdad? O sea, no es que siempre esta va a aparecer acá, sino que acá se va a aparecer una integral en la mayoría de los casos que yo sepa resolver. Esta integral sería exponencial de x. Por lo tanto, el resultado sería x exponencial de x menos exponencial de x más c. Al final es cuando nosotros le agregamos la constante de integración. Aquí lo que podemos hacer es extraer factor común exponencial y este sería nuestro resultado final. ¿Lo ven? Ahora, en este caso, fíjense que al principio nosotros hicimos intuitivamente la escogencia del cambio de variable. Pero esto no fue casual, porque yo les dije al principio del video que teníamos en nuestro haber 5 tipos de funciones. Las funciones inversas, las funciones logarítmicas, las funciones algebraicas, las funciones trigonométricas y las funciones exponenciales. Entonces, para la escogencia del cambio de variable, un matemático venezolano que estudiaba electrónica, en este momento no recuerdo su nombre, diseñó una regla que no es un método que funciona al 100%, pero sí en la mayoría de los casos. Y él decía lo siguiente, él la llamó ILATE. Y se lo sugiero como una ayuda para escoger el cambio de variable. Él decía lo siguiente, vamos a ordenar el tipo de funciones en términos de lo que diga ILATE. En el caso de nosotros estamos teniendo algebraica versus exponencial. Entonces fíjate que primero aparecen las algebraicas y al final la exponencial. Entonces en este orden, la primera que aparezca es la que me va a decir a quién voy a tomar como U. Por eso nosotros tomamos como U a la X y no tomamos como U a la exponencial de X. ¿Lo ven? Esto es simplemente una sugerencia y funciona. Ahora, como segundo ejercicio, tenemos la siguiente expresión. Fíjense que en este caso, U debería ser x cuadrado y diferencial de b debería ser exponencial x diferencial de x. Pero yo voy a plantear una pequeña variante. Fíjense bien. Yo voy a tomar como u x. O sea, no voy a tomar completamente x cuadrado, sino que esta x cuadrado lo descompongo como x por x. Y el diferencial de b va a ser el resto. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando yo haga la diferencial de u, me va a dar diferencial de x. Y cuando yo llegue a b, va a ser la integral o la antiderivada de esto, que la calculé ya en el ejemplo anterior. ¿Lo ven? Entonces, en este caso, como en el ejemplo anterior esto me dio x menos 1 por exponencial de x, lo aplico acá. ¿Qué sería? El resultado sería u por b, esta u por el b que obtengo, menos la integral de b, ¿ok? Que b es esto, por el diferencial de u, pero el diferencial de u es diferencial de x. ¿Me vieron? Entonces, ¿qué gano en este caso? Cuando acá distribuyo, porque sería este por este y lo separo en dos, fíjense que estoy llegando a una parte del resultado, porque ya esto es un resultado, esto yo no lo voy a tocar. Tengo esta expresión, que esta expresión también es por partes, pero que cuando yo observo la anterior, la inicial tenía exponente 2 y esta tiene exponente 1. O sea que este es más simple que la anterior. Y al final estoy obteniendo una notable porque esta sigue siendo exponencial de x. Pero noten que además esta nuevamente viene a ser esta de acá, que ya la tengo ganada por el ejemplo anterior. Es decir, que si por ejemplo a nosotros nos mandan este ejercicio, en el momento que llegamos a este planteamiento de b, debemos aplicar nuevamente integración por partes acá, hasta que lleguemos a este resultado y continuamos. ¿Lo ven? Entonces, como ya tenemos ganado el resultado para esto significa que esta expresión se sustituye nuevamente por esta. Y la integral de la exponencial es la exponencial. En este caso, ¿qué podemos hacer? Podemos extraer factor común exponencial. ¿Y esto qué me daría? Aquí generaría
un menos x y otro menos x, por eso es menos 2x, ¿verdad? Y aquí menos por menos cambia más, quiere decir que me genera un factor 1 más el factor 1 que extraigo de acá sería más 2. Y tendríamos nuestro resultado. Ahora, seguimos con esta misma combinación. Por el mismo argumento que teníamos hace rato, fíjense que si yo dejo exponencial de x cuadrado como diferencial de b y tomo como u x a la 3, voy a tener una traba. Porque en este caso, el exponencial de x cuadrado no tiene una antiderivada directa. En este caso, ¿qué voy a hacer? En lugar de agarrar todo el x a la 3, voy a agarrar parte del x cuadrado. Y diferencial de b, le tomo prestado acá una x. ¿Para qué? Ya se van a dar cuenta qué es lo que quiero hacer. ¿Quién va a ser el diferencial? Si u es x cuadrado, ¿quién es el diferencial de u? Sería 2x diferencial de x. ¿Y b quién sería? Sería la antiderivada de toda esta expresión. Y este ejercicio sale por un cambio de variable. Porque tendríamos que hacer, digamos, w este argumento de acá de arriba. Vamos a ver. Si w es x cuadrado, diferencial de w es 2x diferencial de x. Como no aparece ningún 2 aquí abajo, quiere decir que este 2 estorba. Eso significa que nosotros vamos a sustituir x diferencial de x por diferencial de w sobre 2. Y eso me va a generar que aquí ya estoy con el planteamiento del cambio de variable. Sería diferencial de u es 2x diferencial de x, pero b, este es el cálculo que estoy haciendo, se me convierte en exponencial de w y este x junto con diferencial de x lo cambio por diferencial de w sobre 2. Es decir, que saco el 1 medio y de acá digo que esto es un medio exponencial de w, es decir, un medio exponencial de x cuadrado. ¿Qué gané entonces? Que diferencial de u es 2x diferencial de x y que b representa un medio del exponencial de x cuadrado. Ahora, aquí aplico la técnica de integración por parte. ¿Qué sería la integración por parte? U por b, x cuadrado por un medio exponencial de x cuadrado, menos b por el diferencial de u, que es 2x diferencial de x. Fíjate que esta x se va con este 2, se va con este 2. Y aquí estamos retornando esta expresión. Pero fíjate que esta expresión casualmente me da esta misma. Y esta resultó ser un medio exponencial de x cuadrado. Quiere decir que todo esto será un medio exponencial de x cuadrado. Ahora, yo puedo aquí extraer factor común, un medio exponencial de x cuadrado. Y sería x cuadrado menos 1 por un medio del exponencial de x cuadrado. Ahora veamos este cuarto. En este cuarto ya cambiamos la naturaleza de las expresiones. Quiere decir que para poder hacer el cambio de variable, veamos que me sugiere ILATE. En este caso, tenemos una algebraica versus una logarítmica. Entonces, ILATE primero va la logarítmica y después va la algebraica. Entonces, U debe ser logaritmo. Por eso estamos haciendo aquí U logaritmo de X. Y diferencial de b es x diferencial de x. Este es más simple porque si u es logaritmo, el diferencial de u será la derivada de este, que es 1 sobre x diferencial de x. Y b sería la integral de esta, que es un medio de x cuadrado. Fíjate que este no tiene ningún problema. Así, la integración por partes sería u por b, logaritmo por un medio de x cuadrado, menos la integral de b, que es un medio de x cuadrado, por el diferencial de u. Entonces acá cancelamos, sacamos este un medio y cancelamos una x de acá con una de acá. Ya tengo un resultado parcial y aquí, como eliminó de x cuadrado sobre x una x de arriba con la de abajo, me queda x sola. ¿Y quién es la integral de x? Sería un medio de x cuadrado. Cuidado, no es este un medio, es otro un medio que se va a generar para ella. Por eso aparece dos veces el 1 medio. Ahora lo que hacemos es extraer factor común, 1 medio de x cuadrado. Y finalmente tenemos ahí el resultado.